dersin. O yolları çıkıyor. El tren paró en Besancourt, pueblo de Champaña. Nos apeamos. Con un respeto incrédulo escuchamos atentamente los lentos compases de la laminadora del frente, una melodía que había de convertirse por largos años en algo habitual para nosotros. Allá muy lejos se diluía en el cielo gris de diciembre la bola blanca de una granada de metralla, un shrapnel. El aliento de la lucha soplaba hacia nosotros y nos hacía estremecer de un modo extraño. ¿Presentíamos acaso que, cuando aquel oscuro ronroneo de allá atrás creciese hasta convertirse en el retumbar de un trueno incesante, llegarían días en que todos nosotros seríamos engullidos? Unos antes, otros después. Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres, y en unas breves semanas de instrucción nos habíamos fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo, grande y henchido de entusiasmo. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande. Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiros celebrados sobre floridas praderas, en la que la sangre era el rocío. Kate Schoner Todis of der Welt. No hay en el mundo muerte más bella. Todo menos quedarnos en casa, todo con tal de que se nos permitiese participar. A formar en columnas de A4. La enardecida fantasía se iba serenando mientras caminábamos a paso de marcha por el suelo legamoso de Champaña, un suelo difícil de andar. Como plomo pesaban las mochilas, los cartuchos, el fusil. Acorten el paso, los de allá atrás, no se duerman. Por fin llegamos a la aldea de Orenburg, lugar de descanso del 73º Regimiento de Fusileros y uno de los villorrios más míseros de aquella región. Lo formaban unas 50 casuchas construidas con ladrillos o con adobes agrupadas en torno a una mansión señorial que estaba rodeada por un parque. El tráfago existente en la calle de la aldea resultaba extraño a los ojos, habituados al orden imperante en la ciudad. El personal civil que por allí se veía era escaso, huraño y andrajoso. Por todas partes había soldados vestidos con guerreras gastadas, deterioradas por el uso y cuyos rostros, curtidos por la intemperie, se hallaban casi siempre encuadrados en grandes barbas. Estos, los soldados, deambulaban a paso lento o estaban parados en pequeños grupos delante de puertas de las casas. A los novatos nos recibían con bromas. En el portón de un edificio se hallaba encendida una cocina de campaña, que desprendía un aroma a sopa de guisantes. A su alrededor se amontonaban los encargados de repartir el rancho, metiendo ruido con las marmitas. Aquí la vida parecía estar aletargada, moverse con lentitud. El ya iniciado desmoronamiento de la aldea hacía más honda esa impresión. Tras haber pasado la primera noche en un pajar de enormes dimensiones, el teniente von Brixen, oficial ayudante del regimiento, nos fue distribuyendo por compañías. Esto se realizó en el patio de la citada mansión señorial. Yo fui destinado a la 9ª. Nuestro primer día de guerra no acabaría sin dejar en nosotros una impresión decisiva. Estábamos sentados desayunando en el edificio de la escuela, que era el alojamiento que nos habían asignado. De pronto retumbaron sordamente cerca de allí, como truenos,
varios golpes seguidos. A la vez salían corriendo de todas las casas soldados que se precipitaban hacia la entrada de la aldea. Sin saber bien por qué, seguimos su ejemplo. De nuevo resonó por encima de nosotros un aleteo, un crujido peculiar que nunca antes habíamos oído y que quedó ahogado por el estruendo de una explosión. Con asombro, veía que a mi alrededor la gente se agachaba mientras corría, cual si peligro terrible la amenazase. Todo aquello me parecía un poco ridículo. Era como si estuviera viendo a unas personas hacer cosas que yo no comprendía bien. Inmediatamente después, aparecieron en la desierta calle unos grupos oscuros. En lonas de tienda de campaña o sobre las manos entrelazadas arrastraban unos bultos negros. Con una sensación peculiarmente opresiva de estar viendo algo irreal, se quedaron fijos mis ojos en una figura humana cubierta de sangre, de cuyo cuerpo pendía suelta una pierna doblada de un modo extraño y que no cesaba de lanzar alaridos de ¡socorro!, cual si la muerte súbita continuara apretándole la garganta. La llevaron a un edificio en cuya entrada pendía la bandera de la Cruz Roja. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La guerra había enseñado sus garras y se había quitado la máscara amable. ¡Qué enigmático! ¡Qué impersonal resultaba todo aquello! Casi no pensaba uno en el enemigo, en aquel ser envuelto en el misterio, lleno de perfidia, que quedaba por algún lugar allá atrás. Era tan fuerte la impresión producida por aquel acontecimiento, un acontecimiento que quedaba enteramente fuera del campo de la experiencia, que resultaba difícil de entender lo que estaba pasando. Era como la aparición de un fantasma en pleno mediodía luminoso. Encima del portón de la mansión señorial había estallado una granada y había lanzado una nube de piedras y metralla en el preciso instante en que, asustados por los primeros disparos, salían a tropel por el pasadizo de entrada quienes se hallaban en el interior. Aquella granada se cobró 13 víctimas. Una de ellas fue Heimhard, el músico mayor a quien yo conocía bien en los conciertos al aire libre en Hannover. Antes que los seres humanos barruntó el peligro un caballo que allí estaba atado y que, pocos segundos antes de la explosión, logró soltarse y penetró al galope en el patio. No recibió la menor herida. Pese a que cualquier momento podía repetirse los disparos, un sentimiento de curiosidad compulsiva me arrastró hacia el lugar de la desgracia. Junto al sitio en que había estallado la granada, se balanceaba un pequeño cartel. La mano de un bromista había escrito en él estas palabras: "El rincón de las granadas". Era ya cosa sabida, por tanto, que aquel edificio era un lugar peligroso. Grandes charcos de sangre enrojecían la calle. Cascos y correajes yacían dispersos por el suelo. La pesada puerta de hierro de la entrada se hallaba destrozada, acribillada por fragmentos de metralla. El guardacantón estaba salpicado de sangre. Sentí como si un imán fijara mis ojos en aquello que estaba viendo. Simultáneamente se producía dentro de mí un cambio profundo. Hablando con mis camaradas, pude notar que, en bastantes de ellos, aquel incidente había enfriado mucho su entusiasmo por la guerra, que también en mí había producido un fuerte impacto. Lo demostraron las numerosas alucinaciones auditivas que padecí. Por culpa de ellas, el ruido causado por las ruedas de un vehículo al pasar a mi lado se transformaban en el aleteo fatal de aquella granada siniestra. Ese sobresalto que cualquier ruido súbito e inesperado provoca en nosotros fue, por lo demás, algo que nos acompañó durante toda la guerra. Ya fuese que pasara con estrépito un tren junto a nosotros, o que cayese al suelo un libro, o que un grito resonara en la noche. Siempre se detenía un instante el corazón, oprimido por el sentimiento de un peligro grande y desconocido. Era un indicio de que durante 4 años estuvimos en la zona de sombra proyectada por la muerte. Tan hondo fue el efecto causado por aquella vivencia en el oscuro territorio situado detrás de la conciencia que, cuando se produció una perturbación cualquiera de la normalidad, la muerte salía de un salto a la puerta, como un portero que nos dirigiese amenazas, cual ocurre en esos relojes en cuya esfera aparece, al sonar cada hora, la muerte con su reloj de arena
y su guadaña. Al atardecer de aquel mismo día llegó el momento tanto tiempo anhelado de salir hacia la posición de combate cargados con un pesado equipaje. Tras cruzar las ruinas de la aldea de Betrincourt, que se alzaban fantasmagóricamente en la semioscuridad, nuestro camino seguía hacia una solitaria casa forestal que llevaba el nombre de La Faisanería y que estaba oculta en una espesura de abetos. Allí se hallaba acantonada la reserva de nuestro regimiento. De ella había formado parte también, hasta aquella noche, la 9ª compañía. La mandaba el alférez Brahms. Nos dieron la bienvenida, nos distribuyeron en pelotones y pronto nos encontramos en medio de unos tipos barbudos, cubiertos de costras de barro, que nos saludaban con una amabilidad un tanto irónica. Nos preguntaron cómo seguían las cosas por Hannover y si no se iba a terminar pronto la guerra. Luego la charla, que nosotros escuchábamos con avidez, empezó a girar con frases breves y monótonas en torno a las labores de fortificación, la cocina de campaña, las trincheras, los bombardeos con granadas y otros asuntos propios de la guerra de posiciones. Ante la puerta del lugar, parecido a una choza en que estábamos alojados, resonó poco después este grito: ¡Afuera! Formamos por pelotones. Luego se oyó una voz de mando que ordenaba: ¡Cargar y poner el seguro! Con secreta voluptuosidad introdujimos entonces en el cargador del fusil un peine de cartuchos puntiagudos. A continuación, comenzó una silenciosa marcha hacia adelante, en hilera, por un paisaje nocturno sembrado de oscuros bosquecillos. De vez en cuando, un tiro aislado, cuyo sonido se extinguía a lo lejos, o una bengala luminosa que ascendía siseando y que, tras haber producido un resplandor breve y fantasmal, dejaba luego una oscuridad más espesa todavía. Tintineo monótono de los fusiles y de los útiles de Zappa, interrumpido por la advertencia: ¡cuidado! Una alambrada. Luego, de repente, una caída estrepitosa y una maldición. ¡Ay, maldita sea! ¡Abre el hocico cuando venga un embudo! Interviene un cabo. ¡Silencio, maldición! ¿O es que se creen ustedes que los franchutes tienen tapadas con mierda las orejas? El avance se hacía más rápido. La incertidumbre de la noche, el centelleo de los proyectiles luminosos y la lenta llamarada de fuego de fusil producen una excitación que mantiene despiertos de un modo extraño a los hombres. A veces pasa junto a nosotros, cantando un canto frío y delgado, una bala disparada a ciegas que se pierde a lo lejos. Tras esta primera, ¿cuántas otras veces he ido caminando hacia la primera línea, atravesando paisajes muertos, en un estado de ánimo a medias melancólico y a medias excitado? Al fin desaparecimos en uno de los ramales de aproximación que avanzan ondulantes, cual serpientes blancas hacia las posiciones. En una de estas me encontré luego. Estaba solo, tiritando, entre dos traveses, con los ojos esforzadamente fijos en una fila de abetos que se alzaba delante de la trinchera y en la que mi imaginación me hacía ver toda clase de figuras fantasmales. De vez en cuando una bala perdida atravesaba las ramas con un chasquido que acababa transmutándose en una especie de gorjeo. La única variación durante este tiempo, que parecía no tener fin, consistió en que vino a buscarme un camarada más veterano. Él y yo fuimos luego trotando por un corredor largo y estrecho hacia un pozo de centinelas situado en una posición avanzada. Y otra vez nos dedicamos allí a observar el terreno que ante nosotros se extendía. Por 2 horas se me permitió intentar conciliar el sueño de agotamiento en un pelado agujero cavado en la greda. Al rayar el alba, me encontraba pálido y cubierto de barro, igual que todos los demás. Tuve la sensación de que llevaba ya varios meses haciendo aquella vida propia de topos. La posición que ocupaba nuestro regimiento se extendía, haciendo eses por el gredoso suelo de Champaña, frente a la aldea de Legodat. Por la derecha, se apoyaba en una destrozada arboleda denominada Bosque de las Granadas. Luego, seguía zigzagueante por el medio de inmensos campos de remolacha azucarera, en los que brillaban los pantalones rojos de soldados caídos mientras se lanzaban al asalto y acababan en la hondonadada de un arroyo.
El enlace con el 74º Regimiento lo mantenían a través de aquel barranco patrullas nocturnas. El arroyo murmuraba al saltar sobre la presa de un molino derruido que se hallaba rodeado de árboles sombríos. Las aguas de aquel arroyo venían regando desde hacía meses los cadáveres de los soldados de un regimiento colonial francés. Sus rostros parecían estar hechos de pergamino negro. Era aquel un lugar siniestro cuando por la noche la luna, atravesando los desgarrones de las nubes, proyectaba sombras movedizas y los murmullos de agua y los susurros de la cañaveral parecían mezclarse sonidos extraños. El servicio era agotador. La vida comenzaba a anochecer. A esa hora la guarnición tenía que hallarse ya levantada en la trinchera. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente, solo podían dormir por turnos 2 hombres de cada pelotón. De manera que cada uno de nosotros disfrutaba de 2 horas de sueño en total. Sin embargo, ese espacio de tiempo quedaba reducido a la mayoría de las veces a unos pocos minutos, ya porque nos despertasen antes de tiempo, ya porque fuera preciso acarrear paja o realizar otras tareas. O bien hacíamos guardia en la trinchera misma, o bien íbamos a uno de los numerosos pozos de centinela, los cuales se hallaban unidos a la posición por largos caminos de enlace abiertos en el terreno. En el transcurso de la guerra de trincheras se abandonó muy pronto este dispositivo de seguridad, ya que el sitio ocupado por los centinelas estaba expuesto a 1000 peligros. Estas noches de guardia agotadoras, inacabables, todavía se podían soportar cuando el tiempo era bueno e incluso cuando helaba, pero si llovía, lo cual ocurrió casi a diario en aquel mes, enero, resultaban atroces. Cuando la humedad atravesaba primero la lona de tienda de campaña que uno se había puesto sobre la cabeza, luego el capote y el uniforme, y escurría después cuerpo abajo durante horas. Era tal la depresión en que uno se hundía que no lograba aliviarla ni siquiera el murmullo producido por los hombres de relevo al aproximarse chapoteando por el barro. La amanecía iluminaba unas figuras extenuadas, llenas de manchas de greda, que daban diente con diente y tenían pálidos los rostros y que a esa hora se arrojaban sobre la podrida paja de los goteantes abrigos. ¿Y qué abrigos? Eran unos agujeros excavados en la greda. Su entrada estaba en un talud de la trinchera y su suelo se hallaba cubiertos por unos tablones y unas pocas paladas de tierra. Si había llovido, aquellos abrigos goteaban días y días. Esa era la causa de que con cierto humor negro se hubiera colgado delante de ellos unos apropiados carteles como la caverna de las estalactitas, el baño de caballeros y otros parecidos. Si varios hombres a la vez querían entregarse al descanso en uno de aquellos agujeros, veíase obligados a dejar las piernas fuera en la trinchera. Para todo el que por allí pasaba constituían esas piernas unas zancadillas que nunca fallaban. Con tales condiciones, tampoco cabía decir que fuera posible dormir durante el día. Teníamos que realizar además 2 horas de guardia diurna, limpiar la trinchera, traer la comida, el café, el agua y hacer muchas otras cosas más. Es comprensible que nos resultara muy duro una vida tan desacostumbrada como aquella, sobre todo porque hasta aquel momento, solo de oídas conocía la mayoría de nosotros lo que era trabajar de verdad. A esto se sumaba el que allí en el frente no nos habían recibido con la alegría que nosotros esperábamos. Antes, al contrario, los veteranos aprovechaban cualquier motivo para enseñarnos a hacer bien la instrucción. Y todas las misiones molestas o inesperadas se encomendaban sin más a los voluntariosos de guerra. Esta costumbre, llevada desde los cuarteles a los campos de combate, no contribuía a mejorar nuestro humor. Por lo demás, desapareció tan pronto como luchamos juntos la primera batalla. Después de ella, también nosotros nos tuvimos por veteranos.